A veces hay momentos que lo cambian absolutamente todo. Pues bien, esta es la historia de uno de ellos. 20 de julio de 1969. Grabemos a fuego esa fecha, porque ese día todo estaba a punto de cambiar. Dos personas, solo dos, estaban a punto de poner el pie en un mundo completamente virgen que nadie, absolutamente nadie, había tocado jamás. Y la situación era crítica. Les quedaba menos de 30 segundos de combustible. 30 segundos. El margen de error no era pequeño. Es que sencillamente no existía. Porque si algo, lo que fuera, fallaba, la vuelta a casa era imposible. Se quedarían allí, para siempre. Pero, ¿cómo se llegó hasta aquí? Hay que entender que durante siglos la Luna no era un destino. Era un sueño, nada más. Una luz, allá arriba, en el cielo, totalmente inalcanzable. De hecho, a los pocos científicos que se atrevían a susurrar la idea de un viaje así, se les tomaba por locos. Hasta que, en 1926, ocurrió algo. Un pequeño artefacto se levantó del suelo. Solo duró 2 segundos y medio en el aire. 2 segundos y medio. Podría parecer una anécdota, algo insignificante, ¿verdad? Pues no. Ese instante lo cambió todo. Porque lo increíble de ese momento no fue el vuelo en sí, fue lo que demostró. De repente una idea radical se hizo real. Escapar de la gravedad de la Tierra. Era posible. Y una vez que una idea así se planta en la mente humana, ya no hay vuelta atrás. Y aquí es donde la historia pega un acelerón, porque de repente ya no se trataba solo de ciencia o de exploración. Se convirtió en una carrera, una competición feroz entre dos superpotencias mundiales, con un solo objetivo en mente: ser los primeros, controlar el espacio. Y entonces, 1957, pasa algo que nadie esperaba. El mundo entero se detiene a escuchar una señal, un bip, bip intermitente. Pero no venía de ninguna radio terrestre, venía de arriba. Por primera vez, una máquina creada por humanos estaba orbitando nuestro planeta. La conmoción fue global. De repente nos dimos cuenta de algo increíble. Ya no estábamos solos, en nuestro propio cielo. En ese preciso instante, llegar a la Luna dejó de ser un sueño romántico. Se convirtió en una necesidad estratégica, una obligación. Pero claro, para un viaje así, hacía falta construir algo que nunca antes se había imaginado, una máquina que desafiara todo lo conocido. Y no hablamos de un cohete normal. No. Aquello era una auténtica bestia de la ingeniería. Pensemos en lo que es en realidad. Una explosión, pero una explosión controlada, de una potencia casi inimaginable. Imaginemos las cifras. Más de 3 millones de piezas. 3 millones. Y no sobraba ni una. Cada una era absolutamente fundamental. Y si cada pieza era fundamental, ¿cuál era el margen de error? Cero. Ninguno. Un solo tornillo un poco flojo, un cable que no hiciera buen contacto, y todo se convertía en una bola de fuego. Así que se pusieron a probar, una y otra vez. Y sí, muchas de esas pruebas terminaron exactamente igual, en llamas, en una explosión. Pero aquí está la clave. Cada fracaso no era un final, era una lección. Cada explosión les enseñaba cómo acercarse un poquito más. En realidad no estaban construyendo solo un cohete, estaban construyendo una oportunidad. Y llegó el día, 16 de julio de 1969. 3 hombres se suben a esa explosión controlada, y lo hacen sabiendo perfectamente que no hay ninguna garantía de volver. Días después, consiguen lo increíble, llegar a la órbita de la Luna. Pero lo más difícil, el verdadero peligro, estaba por llegar: el aterrizaje. Están descendiendo y de repente empiezan a sonar las alarmas. Bip, bip, bip. El ordenador de a bordo se vuelve loco. Errores de navegación. No saben dónde están exactamente. El combustible bajando, en picado. Les quedan segundos. Y en ese momento de caos total se toma la decisión más valiente y arriesgada: desconectar el ordenador y tomar el control manual. A pulso. Ningún entrenamiento, ninguna simulación les había preparado para algo así. Y de repente, el silencio absoluto en la radio. Y entonces, rompiendo ese silencio, una voz tranquila resonó en todo el planeta. El águila ha aterrizado. Lo habían conseguido. Por primera vez en la historia de nuestra especie, los seres humanos ya no estábamos confinados a nuestro planeta. Un pequeño paso, en otro mundo. Y con ese gesto, en ese mismo instante, todo cambió. No fue solo un avance para la ciencia o para la tecnología, fue algo mucho más profundo.
Se acababa de romper la barrera de lo que creíamos posible. Paremos a pensar en esto un segundo. En poco más de 40 años la humanidad pasó de un saltito de 2,5 segundos en un campo a dejar huellas en la Luna. Si fuimos capaces de eso, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué cosas que hoy nos parecen totalmente imposibles acabaremos logrando mañana?